La soledad salvaje del corredor de fondo que me aprieta. Acariciar tu imagen como si fuera un santo. Bayona, el primer puerto de Europa que recibió la noticia del descubrimiento de América, fue el punto de partida de la Volta a Galicia. Esta carrera se encargó un año más de poner el broche al calendario español élite y sub-23. En su 18ª edición, la ronda gallega ofreció un recorrido para escaladores con la excepción de la contrarreloj por equipos inaugural. 17 escuadras, 6 de ellas gallegas, 9 del resto de España y 2 portuguesas, midieron fuerzas en un prólogo de 8,3 kilómetros. El octavo mejor registro lo marcó el Club Ciclista Vigués. La 7ª posición fue para el Bicicleta Rodríguez de Extremadura y a las puertas del top 5 se quedó el Team Cycling Galicia Aluminios Alca. Otro equipo gallego, el Aluminios Cortizo de Padrón, lograría la 5ª posición a 25 segundos del mejor registro. La crono era explosiva, un ida y vuelta al lado del mar, con el viento como factor a tener muy en cuenta. Se rodó muy rápido, sensación de velocidad que transmitían los corredores del Vigo Rías Baixas. Con el ganador de la Volta 2016, Samuel Blanco, ejerciendo de jefe de filas, los ciclistas de la formación Fluor terminaron cuartos a 19 segundos de los vencedores. La tercera plaza fue para el Supermercados Freud. Los pontevedreses habían adjudicado la general en los 2 últimos años y presentaban al triunfador de 2017, Martín Lestido, con el dorsal número 1. Las diferencias fueron mínimas entre los 2 primeros y un anticipo de lo emocionante que iba a ser esta Volta. El Cometa, el equipo de la Fundación Contador, fue el primero en tomar la salida y los pupilos de Rafa Díaz Justo acariciaron el triunfo. Detuvieron el crono en 8 minutos y 47 segundos, una marca que durante más de media hora nadie logró superar, hasta que compareció el Lizarte. La estructura navarra, que la próxima temporada contará con un equipo profesional, voló sobre el asfalto de Bayona. Rodando a más de 51 km por hora de media, sus 7 corredores tuvieron que coordinarse a la perfección para conseguir la victoria. Contaban con la referencia del tiempo marcado por el Cometa y las cuentas acabaron saliéndoles, aunque de manera muy ajustada. No podían fallar en ningún relevo y apretando en la recta final firmaron un crono de 8 minutos y 45 segundos, 2 segundos mejor que la Fundación Contador. Otra alegría más para Lizarte en un gran año y el primer corredor de los navarros cruzó la línea de meta. Roger Adrià se enfundó el maillot amarillo de líder de una Volta que no había hecho más que empezar. No nos movemos de Bayona porque la turística localidad pontevedresa repitió como escenario de la segunda jornada. Entraba en escena la montaña, una constante de aquí al final en la ronda organizada por la Federación Galega de Ciclismo. No hubo etapas de transición y los 117 participantes se preparaban para la primera gran batalla. 137 kilómetros de recorrido por la comarca del Val Miñor y el Baixo Miño, con 2 puertos puntuables, uno de ellos de primera categoría, el de Agroba, con su cima situada a 35 kilómetros de la línea de meta. La primera meta volante se imponía el portugués José Costa del Aleata Farto. Hubo muchos intentos de escapada, pero ninguno consiguió consolidarse. La carrera regresaba a Bayona para buscar las rampas del puerto de primera categoría de Agroba. Una ascensión de 11 kilómetros. Marcaba el ritmo en el pelotón el Supermercado Freud. Ojo a estos 4 ciclistas que cogían unos metros de ventaja: Alejandro Ropero, Raúl García de Mateos, Patrick Videira y Rubén Fernández Oliveira. Lizarte intentaba controlar y por la cima de Agroba solo seguía en cabeza uno de los integrantes del cuarteto, Oliveira, del Aluminios Alca, que coronó con 30 segundos de ventaja. El líder, Roger Adrià, se ponía al frente del pelotón en el descenso. Con Oliveira conectaban Jacobo Ucha, Martín Lestido, Jorge Martín Montenegro y Alejandro Ropero. El grupo perseguidor los neutralizaría antes de una emboscada no puntuable, el muro de Cabo Silleiro. Subida corta, pero muy exigente, con el Vigo Rías Baixas tensando la cuerda para jugársela con Miguel Ballesteros. Lestido volvió a la carga junto a Montenegro y Ropero y Ucha conectarían de nuevo con ellos. Los 4 se lanzaban en esta vertiginosa bajada. Faltaban menos de 5 kilómetros. La diferencia del cuarteto era mínima, pero iba a resultar suficiente. Ropero tiraba de los escapados, buscando el liderato, ya que estaba a 2 segundos en la general del líder. La carrera llegaba a Bayona al rojo vivo y en el sprint de los 4 fugados, un veterano del campo amateur iba a imponer su punta de velocidad. Triunfo para el argentino de 36 años, Jorge Martín Montenegro, del Aluminios Cortizo, por delante de Ucha, Ropero y Lestido. El grupo del líder entraba a 4 segundos, por lo que Adrià
perdía el maillot amarillo. Jugué un poquito mis bases en el sentido de que había gente que buscaba el liderato, otros buscaban acercarse a la general, entonces fui un poquito más, hablando mal y pronto, zorro, ¿no? Montenegro, escoltado en el podio por Ucha y Ropero, el andaluz del Cometa era el nuevo líder de la Volta con un margen de 3 segundos respecto a 3 corredores del Lizarte. La Volta abandonaba la costa atlántica y ponía rumbo a la Cantábrica, haciendo parada en el interior de la geografía gallega. El ayuntamiento coruñés de Curtis acogía la tercera etapa. Estaba además un buen habituallamiento para la jornada más larga de esta ronda, 151 kilómetros, en los que Alejandro Ropero defendía el maillot amarillo. La lluvia solo respetó al pelotón en el corte de cinta en Teixeiro, empezó a caer agua al ponerse la carrera en marcha y ya no pararía en todo el día. Silva del Maya pasaba en cabeza por la meta volante de Curtis. El ciclista portugués estaría entre los componentes de una numerosa escapada, fuga de 14 corredores con Ferran Torrent del Lizarte, que en la general estaba a 3 segundos del maillot amarillo, ejerciendo de líder virtual. La cabeza de carrera se estaba acercando al primero de los 3 puertos puntuables, el Alto de Amenoeiras. Javier Gil del G-Sport de Valencia iba a ser el más rápido en la cima de este puerto. A partir de ahí empezó un carrusel de caídas. En la fuga se iba al suelo David Domínguez del Vigo Rías Baixas. Esta sería mucho más fuerte y tendría como principal perjudicado a otro ciclista del equipo Fluor, Íñigo González, que se veía obligado a abandonar. La lluvia convirtió la carretera en una pista de patinaje y entre caída y caída fue anulada la escapada. Estamos en la primera de las 2 subidas al Alto de Aqueimada y se movía Jacobo Ucha. Este primer intento del ciclista vigués no fructificó, pero fue un aviso a navegantes. Segunda ascensión al puerto de Aqueimada. El desgaste de la etapa había dejado al líder solo con un compañero y Ropero tuvo que empezar a responder a los ataques. Aquí salía la rueda de Samuel Blanco. Ahora el cambio de ritmo lo volvía a protagonizar Ucha. En el grupo de los elegidos se mantenían 23 corredores. Ropero tenía que salir a todas y aquí intentaba atar en corto a De Mateos. Roger Adrià, el segundo de la general, pasaba en cabeza por la cima de Aqueimada, faltaban 6 kilómetros para el final y se producía un corte de 7 con 2 ciclistas del vigués. Ucha había provocado el abanico y aprovechaba esa superioridad numérica para volver a atacar. El porriñés, exprofesional en Portugal, abría hueco con el aire pegando de cara y echaba la vista atrás, porque quien arrancaba entre los perseguidores era su compañero Roberto Mediero. Estrategia redonda del club ciclista vigués, perfectamente calculada. Rápidamente se distanciaban del grupo del líder, donde no había colaboración, y saltaba en solitario Martí Márquez. Parecía misión imposible que el barcelonés del Lizarte alcanzara al dúo de cabeza, pero lo iba a conseguir. Abría la boca Mediero, esfuerzo agónico junto a su compañero Ucha, y a sus espaldas aparecía Márquez. Exhibición de poderío de un ciclista que en la general estaba a solo 3 segundos del líder. Por detrás tenía el propio Ropero que tirar del grupo, no encontraba colaboración y el trío empezaba a rondar el medio minuto de ventaja. El entendimiento sería total hasta la meta de Curtis, con Mediero entrando primero por delante de Ucha y celebrando por todo lo alto la victoria. Márquez no les disputó la etapa porque consiguió 30 segundos de diferencia y su valentía tuvo la recompensa de colocarse primero en la general. Los 3 protagonistas en el podio. Márquez se vestía de amarillo a falta de una etapa, la reina, con 27 segundos de colchón. A orillas del Cantábrico, en Viveiro, se iba a resolver la 18ª edición de la Volta a Galicia. La cuarta y definitiva jornada también era la que contaba con más puertos y la única que terminaba en alto, en la subida a San Roque de primera categoría. 130 kilómetros y medio para los 78 supervivientes de esta ronda. Poco tiempo tendrían para disfrutar del paisaje de Amariña Lucense, porque el primero de los 4 pasos puntuables de montaña se encontraba en el kilómetro 5. El perfil de la jornada se prestaba a un ataque lejano y el dúo más ofensivo de esta carrera no lo dudó. Mediero y Ucha, el tándem del vigués, se filtró en esta escapada de 14 corredores. No tardó Ucha en convertirse en líder virtual y el Lizarte no podía dejar demasiado margen a esta fuga porque en ella habían entrado 2 corredores que estaban de dulce. La ventaja llegó a rondar los 3 minutos en este desafío que Ucha y Mediero, a los que solo les quedaba otro compañero del club ciclista vigués en carrera,
le planteaban a la escuadra más poderosa del campo élite y sub-23 español. Mediero y Ucha, quien lucía el maillot azul de mejor gallego, se la jugaban a todo nada. Su ritmo fue adelgazando la escapada en los puertos de Acouboeira y Asloveiras, pero el resto de fugados no entraban a colaborar, por lo que el equipo del líder llegó al tramo final de la etapa con la carrera controlada. Rodaba estirado el pelotón y la neutralización tenía lugar dentro de los últimos 20 kilómetros. La Volta 2019 se iba a decidir en la ascensión a San Roque, puerto de un desnivel medio del 9% y pendientes que alcanzan el 20%. A falta de 3 kilómetros hacía su apuesta Martín Lestido. La aceleración del ganador de esta ronda en 2017 ponía contra las cuerdas al líder. Martí Márquez cedía y los 27 segundos de renta que manejaba se antojaban escasos si no reaccionaba. Lestido reventaba y en cabeza se quedaban 4 hombres: Ropero, Oliveira, De Mateos y el portugués Patrick Videira. El manchego De Mateos, de 37 años, asumía el mando y el sub-23 Ropero se aferraba a su rueda buscando la victoria en la general. Este cuarteto ya había atacado durante la segunda jornada en el puerto de Agroba. Eran los más fuertes de la Volta cuando la carretera se ponía para arriba. Oliveira, actual campeón de Galicia Máster 40, le daba algún respiro a un De Mateos pletórico. Con el cuarteto intentaban conectar Blanco y Ballesteros, el dúo del Vigo Rías Baixas. El líder aún venía más atrás. Llega a la meta con Videira del Fortuna Maya, haciendo Oliveira y De Mateos. Cuarto entraba Ropero, levantando el puño, porque se veía ganador de la Volta. Tenían que transcurrir 27 segundos, pero Márquez aparecía cuando se cumplían 25 y salvaba in extremis el maillot amarillo. Me voy súper contento porque sinceramente es la primera Vuelta que gano y poder ganarla encima a final de año es una alegría que me llevo para casa para poder compartirla con todo el equipo y la familia. Podio final con el portugués Videira como ganador de la etapa. La clasificación por equipos se la adjudicó el Supermercado Freud. Reconocimiento a José Ángel Vidal, el exciclista homenajeado en esta edición de la Volta. Las metas volantes se las llevó João Fernández. En la montaña otro portugués, Daniel Silva. Camiseta azul de mejor gallego para Oliveira. Entre los sub-23 el primer clasificado fue Ropero del Cometa. Y por último, el maillot amarillo para Martí Márquez del Lizarte. Segundo Ropero y tercero De Mateos. Con esta foto de familia se bajó el telón de la Volta a Galicia y también el del calendario amateur español de este 2019.